La humedad ascendente. Consecuencias y solución. Existe un fenómeno natural que de manera silenciosa se ha encargado de cobrar la vida de miles de personas a lo largo de muchos siglos. Y por si fuera poco, se ha encargado de deteriorar e incluso de destruir una cantidad incontable de construcciones, entre ellas casa-habitaciones, edificios, bodegas, museos y todo tipo de monumentos históricos. La humedad ascendente. El problema es más grave de lo que parece, pues la lista de enfermedades causadas por este fenómeno es tan extensa y en la mayoría de los casos no se sospecha de la humedad. Entre estas enfermedades se encuentra el asma, la sinusitis, infecciones de tipo pulmonar como la bronquitis, problemas en los huesos, músculos y articulaciones, entre otras tantas. Y es que la humedad no viene sola. En el 100% de los casos viene acompañada de ácaros. Los hongos y las bacterias, por citar un ejemplo, el moho, es un organismo microscópico muy parecido a las plantas y que se reproduce por la difusión de esporas en el aire, las cuales pueden originar el asma. Pero el problema no termina ahí. El fenómeno de la humedad ascendente se genera porque hay componentes constructivos, es decir, los diversos materiales que se utilizan en la industria de la construcción que hacen que los muros sean porosos. Estos tienen capilares que se intercomunican y posibilitan que el agua se traslade desde los sectores más húmedos hacia los más secos. Es el efecto que se causaría si pones una esponja en un recipiente con agua. El agua tiende a subir hacia los espacios que están secos. Estando conscientes de esta situación, ahora sabemos por qué infinidad de construcciones se deterioran a un grado de su autodemolición. Sabiendo esto y agregando los grandes problemas de salud que la humedad ocasiona, nos dimos a la tarea de buscar y de encontrar una solución permanente que pudiera resolver este problema. Gracias al Internet, el medio por el que más empresas se anuncian en el mundo, nos pudimos dar cuenta que existían más de 300 métodos para quitar la humedad ascendente, sin contar, claro, con los remedios caseros que solo empeoran el problema. Esta es una búsqueda que tú mismo puedes realizar para que te des cuenta que las empresas que se dedican a quitar la humedad solo te ofrecen soluciones temporales, como impermeabilizantes y productos químicos altamente corrosivos. Las soluciones tecnológicas más avanzadas solo son el 10% y prometen quitar la humedad mediante procedimientos muy costosos y que no son para todo tipo de materiales de construcción. Además, existen en el mercado diversos aparatos llamados deshumificadores que solo absorben la humedad del aire y que tienen otra funcionalidad. Muchos de estos sistemas consumen grandes cantidades de energía eléctrica. Quizá las técnicas más efectivas, que se ven reducidas solo al 1% en el mercado, están basadas en cortar la pared para poder inyectar silicatos y siliconas. Sin embargo, los precios son tan elevados que intentar repararlos, tomando en cuenta que muchas construcciones son demasiado grandes en sus cimientos y los muros tan anchos que la diferencia entre volver a construir no es tan grande. Y aunque así fuera, si el tipo de suelo es muy húmedo, el problema se va a volver a presentar. En esta búsqueda que realizamos, encontramos que muchas edificaciones en Europa, como casas, museos, construcciones históricas e incluso inmensos castillos, se habían deshecho de la humedad ascendente sin necesidad de cortar las paredes. Es más, no utilizaron ningún método convencional. Utilizaron un invento asombroso, que no utiliza electricidad, que no produce ningún ruido, que no se inyecta en las paredes, que no utiliza ningún tipo de químico, totalmente ecológico y que quita la humedad permanentemente. Así es como nos enteramos de que existe Aquapol.